No es la segunda parte. Entonces, ¿por qué se necesitan tantas funciones de clasificación y acceso? Es para poder reversar el proceso de construcción de una expresión. ¿Por qué lo quiero reversar? Porque me dicen evalúe una expresión. Digo, pues si fuera una suma, yo sé que la evalúo sumando. Pues si fuera una multiplicación, evalúo los restos y multiplico. No, que sea una, entonces necesito como devolverme cómo fue construida la expresión para en función de eso decidir cómo evaluarlo. Entonces, por eso necesito un es suma, es producto, para saber qué tipo de expresión es. Entonces, eh, entonces necesito, para reversar el proceso de construcción, saber como qué subclases se usó en el proceso o cuáles fueron los argumentos usados por el constructor en el proceso. Entonces, cuando el del numérico, el valor numérico, necesito encontrar cuál es el número, entonces me tocó crear valor num para que me diga n. Hay cosas así. Entonces, como esta situación es común, muchos lenguajes de programación ya la automatizaron, ofreciendo reconocimiento de patrones. Desconozco si Python lo ofrece. Me imagino que sí, pero no lo sé. No lo he usado. Desconozco si Java lo ofrece. Me imagino que sí, pero no lo he usado. ¿Sí? O sea que ustedes podrían, si quieren enterarse de eso, porque el concepto importante es reconocimiento de patrones, no es escala. Entonces, si su lenguaje ofrece el que más les gusta, ofrece reconocimiento de patrones o no, cuando lo vean van a ver que es una herramienta muy útil para programar y van a querer ver si su lenguaje lo pueden tener, lo tienen o no lo tienen. Y si no lo tienen, pues es una lástima. Entonces, ¿cómo se ofrece ese reconocimiento de patrones? Con un tipo especial de clases que se llaman clases case, que son como las clases, solamente que vienen precedidas por la palabra case. ¿Sí? Pero eso es lo que le permite a él saber que va a ser utilizado para reconocer patrones. Entonces, la clase, el trait, entonces va a crear el trait expresión. Fíjense que ni siquiera esa expresión, acuérdense que los traits son como las clases, pero sin atributos y esas cosas, como las clases abstractas. Entonces, sirven para heredar de muchos traits, y no para heredar de una sola clase. Entonces, pero son clases. Por ahora, aquí el detalle no es orientación a objetos, entonces no vamos a entrar en el detalle de la diferencia entre trait, clase, no sé qué. Son como unas clases. Y hay unas clases case, que va a ser el número y va a ser la suma. Y dice, vea, el número se crea a partir de un número, ¿sí? Y extiende expre, y expre no dice nada, expre no dice, tengo, tengo, la función es num o es nada, expre, tiene que expre no dice nada. O sea, viene desnudita, sin nada. Pero estas clases case extienden de acá. Luego, de alguna manera, él va a entender allá adentro que todas estas cosas van a ser expresiones, las que se crean con número, las que se crean con suma, ¿cierto? Entonces, pero ya van a ver que no tienen que definirse tantas cosas adentro para que la cosa funcione. Y igual que antes se define una expresión y dos subclases número y suma. Pero la gran diferencia en este momento ha sido que en estas tres líneas escribí las tres, mientras que aquí utilicé ¿cuántas? 6, 8, 18 líneas para escribir las tres. Entonces, parece que vamos siendo por lo menos ahorrativos en eso. Eh, entonces, en este caso, las clases case son tres, la número y la suma. Bueno, entonces voy a empezar a usar mi interpretador para jugar con esto. Entonces, aquí están voy a empezar por estas dos. Producto todavía no. Pues ahí está Expert, ¿sí? Y entonces fíjense que ahora yo ya puedo hacer cosas como esta, número 5, ¿sí? Y dice, creó un número. O puedo hacer cosas como eh, suma, porque dice que recibe dos expresiones. Entonces voy a escribir el número 4 y el número 5. Y entonces creo una cosa de tipo suma. Y todo lo que sea tipo suma o tipo número es tipo exp, ¿cierto? O sea que lo que acabo de hacer es crear una sintaxis para escribir expresiones.
y no he tenido, todavía no, ni he creado la función de evaluar, ni la función, nada, nada, ¿cierto? Lo bueno es que lo hice con case, y el case me va a permitir después determinar si es una expresión de tipo suma o de tipo número, dependiendo de con qué fue construido. Y entonces no voy a necesitar yo crear esas funciones yo, sino que esas ya van a venir predefinidas por las clases case. ¿Listo? Ahí vamos. Entonces yo puedo escribir número de algo. Ya no tengo que decir new número 1, fíjate que no tengo que escribir eso, sino que las clases case inmediatamente crean como unos constructores de números y unos constructores de sumas. No me toca hacer new porque new de tal clase, no, sino que esos ya se vuelven constructores como los escribí aquí. No tuve que hacer new número ni new suma y ya se crearon los elementos, los objetos. Eso es azúcar sintáctico que se va creando con eso. Ahora, estas clases están vacías, ¿en qué sentido? No tienen métodos, no tienen, entonces, ¿cómo acceder ahora a sus, pero entonces yo quiero acceder a sus miembros, ¿qué hago? Quiero acceder a cómo fue construida, al N o a la expresión 1 o a la expresión 2. Entonces, el reconocimiento de patrones es una generalización del switch de Java, o sea, pero es mucho más que un switch, porque yo no necesito que la variable esté completamente instanciada para poder hacer eso. Entonces, ¿cómo se usa? Se usa con una expresión que se llama match. Entonces, match es como reconocimiento, hacer match. Entonces, vamos a definir una función eval, por ejemplo, para evaluar expresiones. Y no tengo todo lo otro que tenía el otro, pero voy a evaluar expresiones. Y las voy a evaluar, lo vamos a ver aquí. Ah, pero voy a quitar unas líneas que no tienen que ir aquí porque no tenemos ni sumas ni productos todavía. Listo. Entonces, mi función eval. Mi función eval dice, vea, coja evaluar una expresión de tipo exp. Como hay el trait exp, las cosas pueden ser tipo exp. ¿Para qué puede ser el tipo? Dice, coja la expresión y hágale match con. Entonces, primer caso, con número de n. Entonces, lo que está diciendo de alguna manera es, fue construida con número de n. Entonces, si fue construida con número de n, entonces, pero él ya, al decir si fue construida así, este n es como una variable local que él acabó de crear y fue instanciado con el número que haya sido construida esa cosa. Entonces devuelvo ese número, esa n. No, fue creada con suma E1, E2. Entonces él dice, entonces evalúe E1 y evalúe E2 y sume. Y esa es mi función de evaluación. Entonces ahora ya puedo evaluar expresiones como esta. Eval, por ejemplo, esa expresión. Número 4, suma de número 4 con número 5. Fin. No. Pero fíjense que mis clases no están llenas de métodos. No están llenas de métodos de reconocer si es suma, si es producto, si es no sé qué, no. Porque eso lo reconoce él por construcción, por la forma como se construyeron las clases. Y entonces ahora hace reconocimiento. Pero fíjense también lo interesante del reconocimiento. Es que, eh, fíjense que E1 y E2, E1 y E2 son nombres como de variables, son variables locales, que fueron instanciadas en el E1 y el E2, que fueron usados por esta expresión para construir esa suma. O sea, él ya la deconstruyó, no tuvo que averiguarse cuál es el operando izquierdo, cuál es el operando derecho. O mejor dicho, se lo averiguó haciendo este reconocimiento de patrones. Ya quedaron instanciados de 1 y de 2 en el operando izquierdo y el operando derecho, sin necesidad de llamar a una función que haga operando izquierdo, operando derecho. Por eso se llama reconocimiento de patrones. Estos de la izquierda son patrones, ¿sí? Y estos de la derecha son pues, expresiones para hacer cosas. Yo, por ejemplo, podría muy bien eh, eh, pedir eh, hacer cosas como esta. Es decir, yo quiero reconocer si lo que me entregó es una suma de un número n con otra expresión. Y en ese caso, hago lo siguiente, porque yo quiero reconocer ese patrón por el que me parece que es un patrón especial que quiero reconocer. Entonces, puedo poner todos los patrones que yo quiero. ¿Sí?
Y entonces ahí puedo distinguir la expresión que me entró, tiene esta pinta, tiene esta pinta, tiene esta pinta, entonces hágalo así. ¿Mm? En el ejercicio del taller 3 van a tener que derivar simbólicamente. Entonces van a tener que distinguir si la pinta es, si la función que van a derivar es una suma, una multiplicación, y entonces dependiendo de eso, hacer la derivación correspondiente, simbólica. Para eso el reconocimiento de patrones es muy útil, van a darse cuenta. Bueno, entonces eso es lo que llamamos reconocer patrones. Entonces, ¿qué son los patrones? Los que pongo al lado izquierdo. ¿Qué es? Y lo que pongo al lado derecho es lo que hago una vez reconozco el patrón. ¿Qué pasa si no reconoce ningún patrón? Pues él va a generar ¿cómo se llama? Una, una excepción o alguna cosa. Por ejemplo, digámosle que el, evalúe, es que es una flecha que evalúe, no sé, el producto de número 3 con número 4. Pero pues producto no lo he definido, ¿no? Número 3 con número 4 ya. El producto de número 3 con número 4. No sé, ¿este quién es? Ah, ya. Y este es el EVAL. Listo. Ah, bueno, entonces salió que no encontró PROT. O sea, para el PROT no logró hacer nada con PROT. Eh, pero también podríamos, es que no caigan. Bueno, entonces voy a ampliar mi clase. Entonces voy a definir esta nueva clase. Fíjese que no tuve que redefinir las otras clases. Digo, me faltó el producto. Entonces voy a crear el producto, una nueva clase de expresión. Ya lo tengo. Ahora sí puedo hacer esa evaluación. Solamente que la función no evalúa productos. Entonces la función no va a encontrar un case que coincida con eso. Y entonces lo que dice es otra cosa. Dice match error. O sea, un error en el no logró reconocer el patrón. Porque mi función de evaluación no estaba reconociendo los productos. Entonces, ¿qué tendría que hacer a mi función de evaluación? Entonces yo cojo mi función de evaluación, ah, ponerla de aquí una vez. Estas no existen, entonces las voy a quitar. Listo. Y ahora sí podré evaluar mi producto. Bien. Lo rico que es con este patrón es una máquina. Entonces, a usted se le ocurre que hay una nueva, pues ustedes van a derivar, no sé, sumas, multiplicaciones, divisiones, no sé, logaritmos, ¿no? Pero después se le ocurrió, no, voy a derivar también, no sé, tales cosas. Pues mete una nueva clase, función, y deriva eso. ¿Mm? Van a darse cuenta en el taller. Bueno. Eh, entonces, ¿cuál es la clave? Una, una operación que se llama match, que va precedido por una expresión E y seguido por una secuencia de casos sintácticamente escritos de la forma case, patrón, flechita, expresión. Entonces, cada caso asocia un patrón con una expresión. Intuitivamente, si el resultado de evaluar E cumple con el patrón PAT, se devuelve el resultado de evaluar X. Si el resultado de evaluar E no cumple con ningún patrón, se lanzará una excepción de match error, que fue la que vieron ahorita. Eso es tan sencillo como eso. Lo que pasa es que la potencia expresiva de los patrones va a ser muy grande. Entonces, los patrones, ¿cómo se construyen? Entonces, los patrones se construyen a partir de constructores de objetos, como ahorita, si es número de n o si es suma de no sé qué. Pero también los patrones pueden construirse con símbolos de variables, n, e1, e2, como construimos ahorita. También pueden ser comodines, por ejemplo, un underscore. Eso significa que lo que venga ahí me vale para el patrón. O sea, cualquier cosa me sirve para el patrón. O sea, yo quiero reconocer que el primero sea lo que sea y que el segundo sea de esta manera. O puedo poner constantes como uno, true o cosas así en los patrones.
Las variables en los patrones siempre empiezan por una letra minúscula, siempre, porque es la manera que él distingue que le están creando como variables locales. Fíjense que no tocó declararla localmente y nada de cosas, pero él internamente la crea como una variable local que va a adquirir un valor, el valor con el que se ha reconocido el patrón. Ese mismo nombre de variable no puede aparecer dos o más veces en el mismo patrón. Es decir, un patrón como suma XX no es un patrón admitido. O sea, no puedo hacer un patrón que diga suma XX para reconocer si me están sumando lo mismo. No, él no deja que dos variables del patrón tengan el mismo nombre. Si usted quiere reconocerlo suma XX, va a poner suma XY y en la expresión poner si X es igual a Y, entonces haga tal cosa. Pero ya en la evaluación, no en el patrón. Los nombres de constantes deben empezar con letra mayúscula, a excepción de palabras reservadas como true, false o null. En los patrones. Dejemos ahí un segundo, dejemos de grabar, haremos de grabar.